Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, acorde al momento que nos estén mirando. Bueno, de acá los saluda el profe Cristian. Nuevamente mi deseo de que, perdón que entro como siempre en el cuadro, ¿no? Que cada uno de ustedes, su familia y ustedes mismos estén bien con esto de la cuarentena, que la estén pasando bien, que sea solamente, nada, un feo recuerdo o una experiencia más de vida, ni siquiera feo recuerdo dentro de poco para todos. Y bueno, acá estamos preparando otra clase. Chicos, les voy a ser sincero. En realidad, fíjense que yo tenía pensado avanzar un poco más con lo que es la parte teórica, pero por separados, algunos compañeros me están pidiendo que bueno, no olvidemos la parte matemática. Entonces, lo que sería cálculo de prolongación domiciliaria, más allá de las definiciones y todo eso, ¿no? Entonces, quiero llegar a un término medio. Un término medio va a ser que obviamente vamos a comenzar a entrar de acá en adelante a la parte matemática, ¿sí? Pero también lo que quiero primero es, por si acaso, ¿sí? Intentar hacer un resumen y dar una explicación para aquellos que se acercan a primera vez a lo que son este tipo de cálculos, de cuáles son los parámetros que tengo que tener en cuenta para realizar el cálculo de una prolongación domiciliaria y para qué sirve, ¿sí? Para qué van a ser aplicados esos cálculos, cuál es la finalidad. Así que vamos a empezar con eso. Lo primero que quiero que sepan es lo siguiente. Definimos como prolongación domiciliaria como el tramo de cañerías y accesorios que inicia a 0.20 metros o 20 centímetros fuera de la línea municipal hasta el o los medidores. Recuérdense, esa es la definición que tantas veces se dijo para los que están en el aula en forma presencial y los que no lo habrán escuchado 4 o 5 veces a lo largo de los videos que le hemos pasado, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, yo realizo todo esto con la finalidad de saber cuál es el consumo que me genera el o los medidores que tengo en mi nicho o en los nichos que tengo de mi instalación, porque en relación a eso, lo que yo tengo que agregar es el regulador que sea igual o superior al consumo que yo tengo calculado de esa prolongación domiciliaria, ¿sí? Esa es la idea, ¿se entiende? O sea, la idea de realizar un cálculo de prolongación domiciliaria es saber cuál es el consumo de esa prolongación y acorde a eso determinar qué consumo debe abastecer el o los reguladores que yo agregue dentro de esa prolongación. ¿Estamos? Por eso vamos a ver que hay ciertos parámetros que tengo que solucionar, ¿sí? Básicamente, yo voy a ver si esto lo podemos hacer de la siguiente manera, porque es muy complicado explicar esto con una pizarra tan chiquita. Voy a ser sincero, habitualmente yo tengo 2 pizarras que cada una es el 50% más de grande que esta que voy a utilizar ahora. Pero bueno, vamos a trabajar con la mejor predisposición a ver cómo nos podemos organizar, ¿sí? Bien, esta es la tabla de solución, ¿sí? Para solucionar un ejercicio de prolongación domiciliaria, yo tengo que saber tramo, medidores, que voy a poner med, longitud, diámetros y consumo, ¿sí? Chicos, yo estoy haciendo una tabla más que pequeña acá, ¿sí? Insisto, tramo, medidores o número de medidores, tengo que saber la longitud de un tramo, del tramo que voy a escribir acá, y tengo que saber el diámetro y el consumo. Alrededor de esto, ¿sí? Yo voy a poder determinar, ¿sí? Justamente cuál es el consumo de toda esa prolongación domiciliaria y alrededor de eso lo que yo hago es saber cuál es
el caudal o la cantidad de metros cúbicos horas que tiene que tener el regulador para abastecer dicha prolongación. ¿Se comprende? Todo esto se realiza para esto, ¿sí? Bien, vamos a empezar a ir definiendo, obviamente, punto por punto despacio, para ver si podemos ir avanzando. A ver. Yo voy a copiar acá un ejercicio, ¿sí? Para ir explicando cómo ir averiguando cada una de las cosas. Primero, vamos a definir al tramo, ¿sí? Como la intersección de dos puntos que yo represento en una cañería. Yo voy acá a escribir lo siguiente, voy a hacer un croquis en el cual vamos a marcar los tramos para que ustedes lo comprendan, ¿sí? Ejemplo. A ver, vamos a definir tramos. Perdón que al final tuve que achicar un poquito el tramo, lo saqué de escala del resto, pero si no, no me entraba toda la información, ¿sí? Bien. En este caso, chicos, vamos a tomar una primera definición. Insisto, vamos a determinar entonces como un tramo, ¿sí? Como lo que queda limitado entre dos puntos marcados en esta cañería. La cañería entera va del punto G, que el punto G es donde está el regulador, lo más cercano hacia la calle, vamos a decir así. Y después la parte más lejana, que ustedes ven, es el punto A. ¿Sí? Ahora bien, aparte de eso, le vamos a agregar un concepto. En este caso, está graficado cada uno de los medidores, ¿sí? Como un rectángulo. A veces, chicos, puede ser que se grafique como una X, a veces como un rectángulo. Cualquier cosa que cuelga de lo que sería una montante, para nosotros viene a ser un medidor. Este gráfico va con distintas simbologías y lo van a ir viendo a lo largo que desarrollemos, obviamente, ejercicios. Entonces, comencemos a decir esto. Definimos, ¿sí?, la cañería interna como el tramo de cañería y accesorios que inicia a 20 centímetros fuera de la línea municipal hasta él o los medidores. Acá tengo el regulador, ¿sí? Acá inicia para nosotros, para la parte matemática, porque, a ver, para que entiendan, tengo dos cálculos que hacer dentro de lo que sería la prolongación. La parte de media, que es una tabla que ya les voy a dar por medio de unos videos que tengo hechos anteriormente para ustedes. Pero también tengo la parte de baja presión. En teoría, lo que yo acá estoy calculando es el consumo, y aparte del consumo, el diámetro, ¿sí?, de los caños que van del regulador hasta él o los medidores. Acá tengo un regulador en el punto F, perdón, acá tengo un medidor en el punto F, acá tengo otro en el punto E, o dos en el punto D, en el punto C tengo un medidor,
En el B tengo 1 o 2 medidores y en el punto A tengo otro medidor. Cada rectangulito, insisto y reitero, ¿sí?, viene a ser para nosotros, en este croquis, lo que sería un medidor. Bien, y a la vez, insisto y reitero, definimos, ¿sí?, un tramo como la intersección de dos puntos del croquis que tengo dentro de esta cañería, ¿sí? Perdón, de esta prolongación. En este caso, chicos, es importante que entendamos esto. G es un punto. F es un punto. E es un punto. D otro punto. C otro punto. B otro y A otro punto. Son distintos puntos dentro de lo que son nuestra prolongación domiciliaria. Pero ahora bien, dijimos que sin embargo un tramo está compuesto por dos puntos dentro del límite de esta prolongación. Y esos dos puntos, chicos, tienen que estar uno al lado del otro. Por ejemplo, en este croquis, un tramo es GF, otro tramo es FE, otro tramo es ED, otro tramo es CD o DC, como lo quieran decir, otro tramo es CB o BC y otro tramo es BA. Pero sin embargo, yo no puedo definir como tramo del punto G al punto E, porque son tramos de puntos que están uno al lado del otro, que son limítrofes. ¿Se comprende? Esto es muy importante, ¿sí? Hay importantes dos conceptos. El primero, que es donde se van a equivocar en su gran mayoría ustedes, y les recuerdo, me pasó a mí como alumno, es confundir un punto con un tramo. Lo van a entender por qué lo digo más tarde. Y el segundo dato a tener en cuenta es que tienen que recordar que el tramo solamente se define por dos puntos que están uno al lado del otro, que están próximos. O sea, yo no puedo definir, por ejemplo, el tramo FD. Eso no es un tramo. Sí puedo definir el tramo FE o el tramo ED, pero tienen que ser dos puntos que están al lado del otro dentro de lo que sería la prolongación. Y ahí, chicos, ya definimos lo que es un tramo. El tramo, dentro de un croquis, va a ser la unión de dos puntos que están uno al lado del otro. Vamos a decirlo así, básicamente. Ustedes se fijan, ¿qué letra? Puede estar representado por letras, por números, hasta le podría poner persona, nombre. Yo le podría decir a este punto Ariel, a este Federico, a este Ernesto, a este Damián, a este Carlos, a este B, no vamos a decir una mala palabra, ¿cómo le podemos decir con B? Balbastro, y a este A, bueno, otra vez Ariel, aunque repita el nombre, ¿sí? Y definirlos. Lo puedo definir por letras, lo puedo definir por números, o lo podría definir hasta por nombre de personas, es indistinto. Lo importante es que cada uno de esos puntitos sepan que tienen que ser secuenciales, uno al lado del otro, y sobre todo no confundir, insisto y reitero, no tengo que confundir un punto, ¿sí?, con un tramo, ya que el tramo está compuesto por dos puntos, por la intersección de dos puntos, ¿sí? Bueno, esa es la primera definición. Ya definimos esto, lo que es, obviamente, un tramo. Ahora, al lado de esto, ¿qué dice? Nos habla de medidores. ¿Cuántos medidores tengo en un tramo? Bueno, acá comenzaremos a pensar. Chicos, veámoslo de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que un tramo está compuesto por dos puntos. Por ejemplo, ¿sí? El punto es BA. B es un punto, A es otro punto. La intersección de dos puntos secuenciales se define como un tramo. Si yo quiero saber, fíjense esto, ¿cuántos medidores tengo en el tramo BA? Tengo que ver, cuando finaliza el tramo BA, a cuántos medidores le da gas. Fíjense. Acá en teoría tengo mi regulador. Del regulador el gas sale, viene por el tramo GF, continúa,
continúa el tramo FE, continúa el tramo ED, continúa tramo DC, continúa CD, y fíjense, acá tengo el inicio en el punto B del tramo BA, el gas viene por acá, por acá, por acá, por acá, ¿y qué sucede? No muere acá. ¿Qué hace? De acá nomás sube a este medidor. Ahora bien, yo le dije que la primera duda que les iba a dar esto es no confundir un punto con un tramo. Yo lo que tengo que ver es cuántos medidores abastece el gas que pasa por el tramo entero, no por un punto del tramo. Por eso sé que algunos de ustedes van a decir, por ejemplo, bueno, según lo que dijo el profe, el tramo es BA, entra en el punto B el gas, sale por el punto A, y después de eso, ¿qué tengo? Un solo medidor. Entonces, en teoría, si yo acá escribo tramo BA, tendría que poner que el gas que pasa por el tramo BA entero abastece a un solo medidor. Acá tramo BA y medidor le pongo 1. Pero lo que sé que se están pensando algunos de ustedes, y no la gran mayoría, es por qué el profe no tuvo en cuenta estos dos medidores que están en el punto B. Justamente es por la definición de tramo. Recordemos que yo le dije, se van a equivocar en el concepto de lo que es un punto a lo que es un tramo. Acá, fíjense que el ejercicio no me está preguntando cuántos medidores tengo en un punto, sino cuántos medidores son abastecidos por un tramo. Si el tramo inicia en B y termina en A, solamente pueden ser contados los medidores que son abastecidos por el gas que entra por B y sale por A. Pero sin embargo, B es solamente un punto que nada tiene que ver con el tramo completo que es BA. Por eso, la cantidad de medidores que abastece BA como tramo, compuesto por dos puntos, es 1, ya que el gas entra en B, que sería aquí, viene de acá, ¿no? Viene por este lado, entra por B, sale por A, pero ¿cuántos medidores tengo después? Uno solito. ¿Se comprende? Bien. Después tengo otro dato, ¿sí? Que es el dato de la longitud. Lo que vamos a decir por ahora, nada más, es que desde G, desde este punto hasta el punto A, tengo 15 metros. ¿Sí? Del punto G al punto A, tengo 15 metros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a decir? Pensemos. ¿Cuál es la definición de longitud? La definición de longitud, chicos, es ¿cuántos metros recorre el gas que pasa por un tramo? A ver, pensémoslo así. Si yo digo que de G a este punto, que es el A, tengo 15 metros, ¿qué longitud le corresponde al punto B A? A la cantidad de metros que recorre el gas que pasa por ese tramo. Y pensemos, ¿cuántos metros recorre el gas que pasa por BA? Recorre los 15 metros enteros. Porque el gas viene por aquí, continúa, y hasta acá tengo 15 metros. Y como la definición de longitud es la cantidad de metros que recorre el gas que pasa por un tramo, ¿sí? Concuerda en este caso que los 15 metros de longitud son igual a la cantidad de metros que recorre el gas que pasa por BA. Por lo cual, yo ya sé tres datos, chicos. El primero, que este tramo se llama BA. Tramo que se llama BA y que está compuesto por ¿qué? Por dos puntos adentro de mi prolongación. Segundo dato, ¿cuántos medidores alimenta BA? Bueno, aquellos medidores que el gas entra por B, sale por A. Bueno, acá tengo obviamente uno solo. ¿Sí? Continuamos. ¿Cuál es la longitud del tramo BA? Recordamos,
longitud, y esto sí van a tener que detener acá el video y anotarlo, la longitud de un tramo es la cantidad de metros de gas que recorre el gas que pasa por ese tramo. Como yo, del punto G, que tengo el regulador, hasta el punto A tengo 15 metros, entonces, por el punto BA, el gas que vino de acá ha recorrido 15 metros para llegar al medidor. Y por tal motivo, chicos, acá lo que voy a tener que hacer es poner que la longitud de BA es 15 metros. 15M pongo nada más, ¿sí? 15M por ahora. Avanzamos un poquito. Bien. Vamos al otro tramo. Ya hicimos tramo AB. Por ahora, solo por ahora, desestimo la longitud y desestimo el consumo. Solo por ahora, vamos parte por parte. Segundo punto, chicos, ¿qué tengo que tener en cuenta? El tramo que sigue. El tramo que sigue, ¿cuál va a ser? CB o BC. Los tramos los pueden leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que es lo mismo, para que lo sepan. Pero bueno, no importa. Acá digamos tramo BC o CB. Lo anotamos acá. ¿Sí? Recordamos, un tramo está compuesto, ¿sí?, por dos puntos que están uno al lado del otro. Puedo hacer CB o BA, pero no puedo decir que CA es un tramo. Lo habíamos dicho hace un rato. ¿Qué nos pide el tramo a la tabla? Los medidores. Pensemos, chicos. El gas de nuevo viene por acá. ¿Sí? Continúa, pasa el punto F, pasa el punto E, pasa el punto D, el C, el B. Y acá empezamos. Tramo BC. Pensemos. El gas entra en B. Perdón, entra en C. Sale en B. Al entrar por el punto C y salir por el punto B, ¿cuántos medidores abastece? Primero, fíjense, abastece, ¿sí?, a este medidor de acá, ¿sí?, que sería obviamente en que está en este punto, pero a la vez abastece a los dos medidores que tengo acá arriba, a este medidor y a este medidor. Recuerden, para saber los medidores tengo que pensar el gas de dónde viene, que inicia en este caso, que entra en el punto C, sale por el punto B, y a cuántos medidores alimenta el gas que entra por el punto C y que egresa por el punto B. Bueno, el gas que entra por C y sale por B alimenta primero a este medidor que está acá, ya que al salir de acá el gas sigue por este lado, pero a la vez, ¿qué pasa? A la vez sube por este lado. Entonces tengo un medidor que alimenta el tramo CB, que sería este, más dos medidores que alimenta alrededor del punto B. Por lo cual, en este caso, ¿cuántos medidores son alimentados por el tramo CB? 3 medidores. Y de nuevo, hablamos de longitud. Dijimos, la longitud queda definida como la cantidad de metros que recorre el gas que pasa por este tramo. Como el gas inicia en el punto G y termina en el punto A, la cantidad de metros que recorre el gas que pasa por CB también es 15 metros. Porque no es que muera en el punto B, sino que continúa hasta este medidor de acá. Por ese sentido, chicos, y eso es lo importante, que se da, que también es 15 metros. ¿Sí? Bueno, pongo 15M de nuevo, que le voy a poner metros por costumbre, pero no me entra. Avanzamos un poquito. Vamos a leer tramo CD o BC, DC o CD. A ver, vamos a poner CD. Y lo que voy a hacer para que esto se pueda trabajar más tranquilo es borrarlo un poquitito y achicarlo. Vamos a hacerlo así. A ver si podemos. Si nos achicamos un poquito con la letra, con el gráfico va a ser más sencillo. A ver, gente, dijimos, acá había un medidor arriba, ahora lo dibujo abajo, ¿no? Para que entre más. Y acá había un medidor arriba y lo dibujo acá abajo también para que entre más. Ganamos un poquito de espacio. Sí, con buena predisposición, capaz que no entra todo de primera. Bueno, habíamos dicho, chicos, pasamos de tramo CD o DC.
Insisto, es lo mismo anotarlo de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Es similar. Empecemos. ¿Cuántos medidores son alimentados por el gas que entra por el punto D y sale por el punto C? Bueno, el gas viene por acá, por acá, por acá y lo primero que hace, se va para arriba. Acá que tengo 1. ¿Sí? Vamos a verlo de esta manera. A ver si podemos apoyar aquí esto. Tramo DC, tramo CD o DC, entra por este punto D, sale por el C y al salir alimenta un medidor acá. El gas pasa por acá, continúa, sube por acá y alimenta 2 medidores más. Y el gas entra por el punto D, sale por el punto C y continúa y alimenta el medidor que está en el punto A. Entonces, el tramo CD o DC alimenta a este medidor más 2 de este, más 1 de este. El tramo CD o DC alimenta a 4 medidores. Donde dice medidores, pongo el número 4. Y de nuevo, vamos con el tema de la longitud. CD. ¿Cuántos metros recorre el gas que pasa por el tramo DC o CD? 15 metros, ya que inicia del punto G, pasa por el punto F, E, D, C y llega hasta acá. Y de acá hasta acá teníamos 15 metros. El gas que pasa por el punto CD o CD termina siendo 15 metros. ¿Sí? Dijimos que por ahora, insisto, no le damos bolilla a lo que sería la columna de diámetro ni la columna de consumo. ¿Sí? Arrancamos con esto. Avanzamos un poquito más. Tramo ED. ED. Bueno. Gente, empecemos de nuevo. El gas que entra por el punto E y sale por el punto D. ¿Sí? Entra por E, sale por D. ¿A cuántos medidores alimenta? Bueno, alimenta 1, 2 aquí. 1 más aquí, sería 3. Este y este serían 5, más este serían 6. Insisto, no cuento este porque acá estoy hablando de un punto y el tramo es entero. Tengo que tener en cuenta que solamente son válidos los medidores que son abastecidos por el gas que pasa por el tramo entero. O sea que solamente cuenta cuando el gas entra por el punto E, sale por el punto D y de ahí empiezo a contar. Tiene que ser tramo entero, 2 puntos. Tengo en cuenta el gas que entra por el punto E, sale por el punto D y primero me encuentro con 2 medidores aquí, otro aquí, 2 aquí y otro aquí y sería 2, 3, 5, 6. O sea que el tramo ED tengo 6 medidores, ¿sí? Y obviamente de nuevo tengo que sacar la longitud, ¿sí? ¿Cuántos metros recorre el gas que pasa por ED? Otra vez 15, porque el punto G está en esta punta, termina acá y hace 15 metros el gas que entra por aquí y sale por aquí, ¿sí? De esta punta a esta punta, ¿sí? El gas que viene de acá y pasa por todo este recorrido hace 15 metros. Por eso ED otra vez va a decir 15 metros. Recuerden que por ahora no le damos bolilla a lo que sería, ¿sí? Diámetro y consumo. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer otro más, ¿sí? EF o F, es lo mismo, ¿sí? EF. El gas entra por F, sale por E y solamente cuentan los medidores que entran por F, salen por E, de ahí hacia atrás. Primero acá tengo un medidor, acá tengo 2 más, serían 3, acá tengo 1 más, sería 4, acá tengo 2 más, sería 6 y este de acá sería 7. Reiteramos. Solamente cuento los medidores que son abastecidos por el gas que entra por F y sale por E. Por eso desistimos este, porque este medidor está antes de la salida de E. Por eso no cuenta, porque F es un punto y acá hablo de un tramo, de 2 puntos secuenciales. A tal sentido, el gas que entra por F y sale por E, abastece primero a este, 1, abastece a estos 2, 3, abastece a este de acá, 4, abastece a estos dos de acá, 6, y abastece a este de acá, que es 7. Entonces, EF sería
7 medidores y nuevamente hago el metraje. ¿Cuántos metros recorre el gas que entra por F y sale por E? Para saber la longitud, dijimos que como el gas sale de G y llega A y tiene 15 metros, la longitud es de F, E o F también es 15 metros. ¿Sí? Y lo último, chicos, costumbre de escribir metros. Es que es una buena costumbre. Lo que pasa que acá no me entra por una cuestión de tamaño de la pizarra, ¿no? Y lo último que me queda hacer, chicos, ¿sí? Que tendría que escribirlo aquí, pero lo voy a escribir acá abajo, es sacar el último tramo. Insisto, sería, yo voy a hacer ahora el tramo GF o FG y tendría que estar escrito acá. Como no me entra, lo hago acá abajo, ¿sí? Pero recuerden que si no la tabla se enteriza. Pero por espacio no nos va a traer tan inconveniente. Voy a agarrar y voy a hacer entonces que el tramo FG, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo. Y de nuevo, chicos, tengo en cuenta cuántos medidores tengo, primero, cuya entrada de gas sea en G y salga por F. Acá tengo uno aquí. Recuerden, el gas sale al regulador, sale por acá, acá tengo uno. Acá tengo otro, 2, acá tengo 2, 4, otro más, 5, 2 más 7 y 1 más 8. 1, 2, 4, 5, 8. O sea, en total, el tramo FG alimenta a 8 medidores. Esto recuerden que viene de arriba, ¿no? Columnado, por favor. Tramo, continúa acá, solamente que lo corté por el gráfico por una cuestión de que no me entró. Medidores, hace esta columna, sigue siendo 8 medidores. Y la longitud lo mismo. ¿Cuántos metros tiene o recorre el gas que entra por G y sale por F? Bueno, el gas, como llega a la punta, ¿sí? Son 15 metros totales. Y hasta aquí, queridos alumnos, hemos explicado dentro de una prolongación la definición de tramo, ¿sí? Como dos puntos adentro de una prolongación domiciliaria que tienen que ser secuenciales. Segundo, cuántos medidores abastece, cuántos medidores tiene un tramo, que vendría a ser cuántos medidores reciben gas luego de haber entrado, por ejemplo, por el punto B y haber salido por el punto A, acá sería 1. Cuántos medidores son alimentados habiendo entrado por el punto C y haber salido por el B, sería 3, y así cada uno. Y después el tercer punto, que sería la longitud, que también la defino tramo a tramo, como la cantidad de metros que recorre el gas que pasa por un tramo. Chicos, les pido por favor presten atención a esto, esto es algo fundamental. Alrededor de esto no se aplica solamente en estos ejercicios, en otros más avanzados, y es algo que si logro que todos lo entiendan, ya voy a dar, pero más